Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos aquí en Reacción en Cadena. Horas nos separan para empezar a disfrutar de lo que es el Clásico de México, este juego que en este cambio de nombre, cambio de posicionamiento, a mí me queda claro que había y le urgía realmente un relanzamiento y un reposicionamiento, un juego que vibra, un juego que tiene un tema cultural profundo en nuestro país. Y sí, me quiero detener en eso porque a mí te me está haciendo ya muy cansado y desgastante que por lo menos los porristas regios en esta comunidad creciente en el fútbol mexicano, gracias al protagonismo en los últimos años, se empiece en un error de la liga haberlos programado espalda con espalda, dos partidos, los dos grandes partidos que tiene nuestro país, dos de los 5 mejores partidos que tiene nuestro país, y que los pongan el mismo día, creo que es un error de la Liga MX, pero que han forzado muchas conversaciones innecesarias, en donde se malinterpreta hacia dónde va uno y hacia dónde va otro. Déjenme justamente poner y abarcar las dimensiones reales de este clásico nacional, de este clásico de México. Y tenemos que entrarle con el tema de este primer gran proyecto histórico que son las Chivas Rayadas del Guadalajara, que cuando veían una muy buena etapa de León en ese famoso primer campeonísimo, cuando existía el Veracruz, protagonista con 2 títulos, cuando existía evidentemente esta horda de clubes españoles que militaban en la Liga MX, el Marte, el Club España, el Asturiano, etcétera, etcétera, el Club Reforma, que jugaban y militaban en esa liga, que había convertido desde 1943 el profesionalismo en esta mala idea centralista, ¿no?, que se tenía del poder de esa liga y que muchos a la fecha desconocen. Me imagino que por conveniencia, porque ahí es donde el Guadalajara se separaría tremendamente en los grandes títulos que ganó en la Liga de Occidente, una liga poderosa con el oro, con el Nacional, con el equipo rojinegro en ese primer clásico del planeta mexicano. Y entonces cuando tenías que la liga de allá, que la liga de acá, pues evidentemente en este crecimiento que hubo, vino este proyecto que arrasó todo, que después del ya merito, después de quedarse constantemente en el segundo lugar el Guadalajara, con esa filosofía, con esta mística de los 11 mexicanos, sí, no desde el técnico, porque el primer técnico que le da esta grandeza a Chivas, el famoso bombero Arpad Fekete, y a partir de ahí el Guadalajara, que empieza a crecer viento en popa, cuando el América buscaba arrebatarle campeonatos al Guadalajara, y que no lo logró durante esa época de ese campeonísimo brutal de las Chivas, campeón de campeones, copas, en donde ahí más o menos llegaba a competir el América. Vino ese cambio de formato y esa inversión que tiene evidentemente Grupo Televisa para cada vez hacerlo más poderoso. Y viene el famoso parteaguas, este mal reconocimiento de la única final que hay entre estos dos equipos según principalmente los televisos, ¿no? Y no es cierto, o sea, van 5 finales entre Chivas y América históricas, oficiales, 2 de Copa, 2 de Campeón de Campeones y esa que se da en la Liga, que termina cambiando todo, porque ahí es donde América, el Guadalajara pudo haberse ido a 8 campeonatos ganados y América termina ganando su primer campeonato para tener esa famosa generación dorada y esa década de los 80 que empezaron a tener grandes rivalidades y grandes partidos, pero sobre todo entender que uno nace de este mexicanismo, que uno nace abarcando y arraigado de las historias y el folclore de nuestro país como tal, ese cuento de los mexicanos que iban con el Papa, que salían en las películas del cine de oro, que estaban vinculados con la lucha libre, con los grandes ídolos de México. Ahí estaba el Guadalajara, pegados a los métodos religiosos, a la Virgen de Guadalupe, a esta deidad, sonoridad cultural que tenía el Guadalajara en nuestro país, que necesitaba ese gran antagonista. Insisto, a muchos les molesta, pero el Guadalajara, el América es creado de la costilla de las Chivas. El América se crea de esa costilla del Guadalajara para darle un binomio perfecto a la naturaleza de nuestro país. Y ahí el América, con otro arraigo, con otra metodología, con otra existencia, con otra narrativa, el del poderoso, el del billete, el de vamos por los mejores extranjeros, empezaron a tener esa gran rivalidad. Una rivalidad natural, antagónicos en creación, en colores, en cómo se vive de un lado y del otro. El Clásico de México sigue viviendo otros momentos, otras etapas, se ha decaído por la baja competencia que tienen las Chivas, pero todo lo que ha arraigado en volumen de aficionados nos sigue permitiendo que no sea una semana igual, que sea una semana de concepciones distintas, de pasiones distintas, de apostar con el primo, con la tía, a nivel nacional, a nivel Estados Unidos. No nos dejarán mentir, todo el mundo lo sabe, cuántas apuestas constantes se terminan generando evidentemente
entre Chivas y América. Bienvenidos. Comienza Reacción en Cadena.